Muy buenos días. Quiero agradecer muy cumplidamente esta muy amable invitación para participar en este evento. Es un privilegio compartir las presentaciones con los distinguidos colegas que me han presidido. A pesar de las vicisitudes, mi presentación sí se salvó, afortunadamente. Y quisiera iniciar con un recuento sucinto, histórico, de los principales eventos en el campo de la investigación en genética y genómica. Como probablemente la mayoría de ustedes saben, la investigación científica de la primera mitad del siglo pasado perteneció sin duda a la física, pero la segunda mitad es el patrimonio, sin duda, de la investigación en genética y genómica. Esta historia comienza hacia mediados de la centuria pasada y comienza con una relativa paradoja. Esta que les quiero recordar es la transparencia. Los cromosomas humanos tuvieron su número definitivo en cada una de nuestras células solo hacia la década de los 50. Unos años antes, casi un lustro, de que se hubiera dilucidado la estructura molecular del ADN. La paradoja estriba en que los cromosomas, como los vemos, los estamos observando bajo el microscopio, mientras que la otra es una estructura a nivel molecular. En el caso concreto de nuestro país, muy rápido después de estos hallazgos pioneros, se fundó la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y este fue un paso definitivo en la investigación en este terreno, porque se crearon algunos de los centros, el primero en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el segundo en el Instituto Nacional de la Nutrición. Pero se tuvo la visión de formar recursos humanos. Entonces se hizo un esfuerzo para crear el primer curso de especialización en genética médica de toda Latinoamérica. Y su sede fue precisamente la Unidad de Investigación en Genética del Centro Médico Nacional, entonces sin el aditivo del siglo XXI. Un paso trascendental en este campo de los estudios cromosómicos de la citogenética lo constituyó el desarrollar ciertas metodologías que permitieron por primera vez reconocer cuáles son los cromosomas homólogos. Como saben, los cromosomas están por pares, cada miembro de un par ha sido aportado por cada uno de los gametos. Y era muy difícil con las técnicas previas, como las de la primera transparencia, hacer una identificación precisa de esta organización que conocemos como cariotipo. Y esta es la hermosa estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. Publicado en 1953, el 25 de abril, en la revista Nature. Y aquí viene el primer aspecto ético que les quisiera recordar. Esta hermosa imagen se debe a las cualidades artísticas de María Odile Crick y no tuvo ningún reconocimiento. Ustedes ni siquiera notan sus iniciales, las iniciales de su nombre, como lo hizo Crick después en su trabajo póstumo, en donde añadieron O y C a la última imagen, que demostraba cómo una imagen estática sugería automáticamente movimiento, y lo había hecho esta mano magistral de María Odile Crick. Por la orientación de las pláticas previas y por lo que trataremos un poco más adelante, me gustaría señalar esta contribución de la genética a cuál es la participación de este componente genético que mencionaba muy bien el doctor Nicolini con relación a factores ambientales. ¿Cómo es esa interacción
¿Y cuál es la contribución genética? Y ustedes verán en la primera parte las alteraciones que ocurren en las células gaméticas, en el espermatozoide, en el óvulo. Y estas están relacionadas con herencia mendeliana, o sea, padecimientos que se transmiten con un patrón simple de herencia de una generación a otra, con las alteraciones del número o de la estructura cromosómica que ocasionan cuadros con malformaciones congénitas y graves retardo psicomotor, y con la participación aditiva de numerosas genes, como mencionó también el doctor Nicolini, en lo que conocemos la herencia poligénica o multifactorial, porque aquí el fenotipo depende de una permanente y sutil interacción entre el componente genético y el medio ambiente donde funcionan estos genes. Pero también hay alteraciones de las células somáticas que tienen este contenido genético y están relacionados con estos procesos tan importantes como las neoplasias, las enfermedades autoinmunes y al que estamos todos condenados, el envejecimiento. Y algo muy importante, no solamente mutaciones en las células gaméticas solo o en las células somáticas, sino aquellas que comprometen cambios tanto en el material de las células gaméticas como de las células somáticas, y tenemos entonces este campo de las neoplasias embrionarias, como el retinoblastoma, el nefroblastoma, el neuroblastoma, síndromes mendelianos con predisposición al cáncer y neoplasias familiares que tienen un claro patrón de transmisión mendeliana simple de las que mencionábamos en el primer capítulo. Un desarrollo importantísimo en la investigación en biomedicina surgió cuando se reconocieron enzimas que reconocen orientación de bases nitrogenadas peculiares, algunas de ellas ordenadas de manera palindrómica, o sea, secuencias que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, y que permitieron, si se utilizaba la misma enzima para fragmentar el ADN de nuestras células y simultáneamente fragmentar el de las bacterias, el de los plásmidos bacterianos, esa bacteria que incorporaba el segmento de nuestro material genético empezaba a fabricar aquella proteína codificada por nuestros propios genes, y ese es todo el desarrollo impresionante de la biotecnología. Tan importante como ese paso era someter el material de nuestras células a la acción de estas enzimas de restricción, separarlas en un campo de migración electroforética y reconocer el gen que queríamos investigar para saber si una persona tenía su material genético considerado normal o era portador, aunque no estuviera clínicamente afectado, de una mutación genética que por supuesto transmitiría a su descendencia. Y un paso trascendental utilizado hoy en todos los laboratorios en el mundo, esta reacción en cadena de la polimerasa que mereció a Mullis el premio Nobel y que por cierto su fallecimiento ha sido muy reciente. Pero ¿qué ocurrió cuando se combinaron estas dos vertientes? La citogenética, la de la observación microscópica, y la utilización de estas herramientas moleculares. Se logró lo que ustedes ven aquí, de derecha a izquierda, una sonda molecular que identifica específicamente el cromosoma más grande que tenemos en el cariotipo, el cromosoma número 1, lo ven tendido en amarillo, y con sondas sucesivas se pueden identificar las diferentes regiones de este cromosoma, de tal manera que si las utilizamos en forma combinada, tenemos esa hermosa disección a la izquierda de nuestro cromosoma 1 que no podía lograrse con ninguna otra metodología previa. Y se preguntarán ustedes, ¿para qué sirven estas metodologías? Y uno de los pasos que facilitó la investigación en genética fue reconocer rápidamente, sin todo este laborioso entrenamiento en los laboratorios para saber cuáles eran los cromosomas homólogos,
muy rápidamente con esta tinción multicoloreada diferencial. A la izquierda ven la metafase y rápidamente saben cuáles son los pares porque tienen un color distintivo único que se ordena en el cariotipo como lo ven a la derecha. Además de esta hermosa tinción, ¿para qué sirvieron estas metodologías? Solamente algunos ejemplos, los relacionados con patología poligénica o multifactorial, y quisiera señalarles la aportación de la investigación en reconocer cambios del número de la estructura cromosómica que pasaban desapercibidos por las mejores técnicas de identificación cromosómica. Esta es una neoplasia que se caracteriza por cambios del número de los cromosomas, muchos números alterados, pero lo más importante, ustedes ven algunos cromosomas que tienen porciones con diferente tensión, muy sutiles estos cambios. Estos cambios se pudieron estudiar a nivel molecular y se reconocieron combinaciones específicas en las neoplasias, en las leucemias, en tumores sólidos, que mostraban cómo se alteraba con esa nueva ubicación de segmentos cromosómicos y génicos su funcionamiento. Y entonces se pudieron desarrollar terapias blanco específicas para frenar aquellos genes que estaban descontrolados o estimular aquellos que estaban reprimidos y que debieran funcionar en las células para oponerse al fenómeno de la transformación neoplásica. El resultado de estas terapias y otras muchas en el campo de las leucemias, quisiera mostrarlo en el país, en México, con esta gráfica que corresponde a un trabajo muy amplio de investigación de varios grupos de distintos institutos nacionales de salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso, el líder en el IMSS de este proyecto es el doctor Juan Manuel Mejía, un colaborador directo de la Coordinación de Investigación en Salud. Y ustedes ven cómo la supervivencia, tanto sin problemas de síntomas como global, se ha incrementado notablemente en estos años, desde 1983, y verán cómo se aproxima al 90% de los casos esta supervivencia a los 5 años, cosa que hace décadas era imposible en estas leucemias agudas en los niños. Pero mi tocayo, el doctor Faldo, se refirió a algunos aspectos históricos y evolutivos. Y les quiero mostrar esta otra aplicación que no es muy conocida de estas técnicas diferenciales de tinción cromosómica. Aquí comparamos los cromosomas del gibón con los cromosomas del humano. Arriba a la derecha está el cromosoma 12 del gibón, que ustedes ven corresponde íntegramente a secuencias o regiones del cromosoma 1 humano, el 15 al 8, y como se esperaba, no hay mucha variación en los gonosomas o cromosomas sexuales a lo largo de la escala de los mamíferos, y ustedes ven que se corresponden plenamente el cromosoma X y el cromosoma Y. Pero notarán otros en donde hay rearreglos muy similares a los que les mostré, que muestran estas células que evolucionan también en un tumor, en una neoplasia, y vean el cromosoma 5 del gibón, tiene participación del 1 y el 12, brazos cromosómicos, o algunas más complejas como el 19 del gibón, que corresponde a una imagen especular de porciones o regiones del cromosoma 2 y 17 humanos. Quiero mencionarles cómo recientemente se ha hecho este hallazgo de uno de los cráneos mejor conservados a 55 kilómetros de donde se descubrió hace varias décadas a Lucy. Y es uno de los que va a reescribir la historia evolutiva de los humanos sobre este planeta. El hallazgo se hizo en 2016, se acaba de publicar en la revista Nature,
y ustedes ven el laborioso trabajo que los investigadores se tomaron en este lapso para hacer conclusiones mucho más sólidas. En el cartel, hermosamente diseñado, en el que se anuncia este evento, está el trabajo de Leonardo da Vinci, en donde se ve el feto dentro de la cavidad uterina. Es inevitable recordar aquellos versos de Neruda: dentro de ti y arrodillado un niño triste como yo nos mira. Esto para decirles que estas metodologías y las moleculares permitieron abrir un campo nuevo preventivo, que fue el complemento básico fundamental del asesoramiento genético, el diagnóstico prenatal temprano entre la 14ª o 16ª semana de la gestación, con todas las implicaciones éticas, legales y sociales que todos conocen. Pero vean en este caso cómo una sonda que identifica el cromosoma 21 muestra que ese producto en gestación no tiene el par de cromosomas, debiera tener 2 de estas manchas, sino tiene 3, corresponde a la trisomía 21 o síndrome de Down. Ahora, con la investigación de las últimas 2 décadas, cuyos trabajos pioneros se presentaron en el Congreso Internacional de Genética en Brisbane hace 10 años, sin necesidad de esta metodología invasiva, se puede estudiar directamente en la sangre periférica, en la sangre circulante materna, el estudio directo de los ácidos nucleicos del producto en gestación. Vean el avance en este lapso de 3 a 4 décadas. No sabía que el doctor Nicolini iba a hacer la alusión a esta inducción de las células pluripotenciales. Y quería recordarles cómo este trabajo inicial, original de la investigación, surgió justamente en esta década de los 50 en Inglaterra, con Gordon, que se le ocurrió este diseño experimental. Lo que hizo Gordon fue tomar un óvulo de rana, por supuesto a nudos, extraerle el núcleo, es decir, enuclear el óvulo, y transportarle a él un núcleo de una célula somática, en este caso el intestino del renacuajo. La mayor parte de los experimentos falló y no tuvo desarrollo posterior, pero excepcionalmente Gordon logró el desarrollo de un renacuajo y una rana adulta que por supuesto tiene las características genéticas del renacuajo donador. 2 décadas y media más tarde se llegó a esta clonación, el primer mamífero clonado procedente de una célula adulta. Dolly, que como ustedes saben, fue fértil, tuvo descendencia, pero falleció tempranamente porque ese núcleo del que provino ya estaba envejecido. Solo para recordarles cómo estas técnicas moleculares permitieron, un año después de esta publicación a sus autores, demostrar claramente, ya hay 3 carriles, los que tienen las letras arriba, que son idénticos en los puntos que ustedes ven, porque corresponden a Dolly, a las células en cultivo que le dieron origen, y a la oveja donadora de esas células. Y ven que son exactamente hacia el lado izquierdo de la transparencia, los 3 carriles corren de manera idéntica. Es la prueba concluyente de que Dolly sí fue producto de la clonación de una célula adulta. Hasta este proyecto, el más ambicioso que en biomedicina haya contemplado alguna vez la humanidad. Secuenciar los 3.000 millones de bases nitrogenadas que constituyen nuestro genoma haploide.
Y ustedes ven aquí el repaso de esta hermosa portada que anunciaba este desarrollo del proyecto del genoma humano. A la derecha está la imagen de Mendel, por supuesto, la identificación cromosómica, los marcadores citogenéticos, las técnicas de bandas que permitieron ubicar exactamente en qué región cromosómica estaban los genes que se iban descubriendo, la utilización de animales de experimentación, especialmente el ratón, y luego conocer la secuencia de estas bases nitrogenadas. Por supuesto, el primer cromosoma humano secuenciado, el más pequeño, el cromosoma 22, y vean cómo esta portada de la revista Nature aduce, por supuesto, a la creación, a la Capilla Sistina. Pero aquí viene uno de los dilemas éticos que no esperaban los investigadores interesados en este campo. Ustedes ven el primer borrador de este genoma nuestro, publicado en 2 revistas, de las más importantes revistas científicas del mundo. La revista Nature publicó las secuencias del consorcio público, mientras que, para sorpresa de muchos, la revista Science publicó las secuencias generadas por el consorcio privado, cuyo líder era Craig Venter, y que pretendía patentar los genes humanos. No solo está esta duplicidad de una publicación científica, sino este interés comercial y mercantil detrás de un desarrollo científico tan importante como este, que pretendió hacer el patentamiento de nuestros propios genes. Y tal como lo anunciaba el cartel, la visión de Leonardo da Vinci fue hacia el futuro. ¿Qué metodologías recientes se han desarrollado y que debemos desarrollar ampliamente, apoyar ampliamente en nuestro medio? Solamente por el tiempo voy a referirme a esta edición de los genes. Estas técnicas que ven ustedes en la porción de la izquierda superior, en donde está la cadena abierta del ácido nucleico, y en donde lo que se llama CRISP-Cas9 asociado a una nucleasa. El asunto es que esta enzima, esta nucleasa, ahí está. Entonces ustedes ven, está abierta la secuencia, y esta enzima lo que tiene es 2 sitios catalíticos activos. Uno rompe la secuencia, aquí donde están las tijeritas, a una guía complementaria de RNA, mientras que el otro sitio catalítico, el otro dominio catalítico, rompe la cadena complementaria que la reconoce en su sitio de rompimiento por este motivo adyacente protoespaciador o espaciador que le permite hacer el rompimiento en las 2 cadenas y entonces sustituir una secuencia por una nueva secuencia, no como las técnicas habituales de terapia génica. Ahora, ¿cómo se repara este daño? Este rompimiento, pues, en donde se hace esta sustitución de bases nitrogenadas. Si hay suficientes bases nitrogenadas, se recurre a esta reparación directa homóloga o recombinación directa homóloga, que es mucho más precisa y que no tiene tantos errores. Mientras que si no hay suficientes bases nitrogenadas, se recurre a unir los extremos rotos y entonces puede haber la posibilidad de introducir pequeñas deleciones o inserciones pequeñas también, con lo cual el proceso todavía no es tan preciso como debiéramos, porque en este no hay tanta posibilidad de error, pero en este sí puede introducirse cambios que pueden ser nocivos. ¿Cuáles son las ventajas obvias de esta metodología? El diseño es simple, el empleo es fácil, se puede hacer edición simultánea de múltiples genes,
es simplemente corte y reemplazo de secuencias nitrogenadas, corrige desórdenes monogénicos, pero no solo eso, vea, inactiva virus oncogénicos capaces de inducir transformación neoplástica, induce genes supresores que estaban reprimidos y que necesitan las células para funcionar normalmente, y pueden controlar oncogenes que se han amplificado también mediante estos rearreglos de los cromosomas que les mencionaba, y puede incluso hacerse con estas metodologías control de vectores. Pero aquí hay que tener en cuenta algunas de las discriminaciones que ha habido con el otorgamiento de los premios Nobel. Es seguro que los investigadores que han participado en este desarrollo impresionante, la primera aplicación en células de mamífero con esta metodología se hizo en el 2013. Pero hay antecedentes muy importantes, los pioneros. Y uno de ellos es Francisco Monge, con quien participamos en una sesión en el Colegio Nacional hace un año. Él está no en una de las universidades de mayor prestigio en el mundo, está en la Universidad de Alicante. Y fue el primero que descubrió este mecanismo en bacterias, porque es uno de sus mecanismos de defensa. Con el correr de algunos años, varios investigadores en centros muy importantes, en Francia, una investigadora que se pasó a Berlín, y en Estados Unidos, en California, han hecho también importantes descubrimientos. Pero el pionero lo hizo Francisco Monge. Y tenemos un antecedente terrible. Un investigador latinoamericano nacido en Honduras, que fue uno de los pioneros en la sintasa del óxido nítrico, y que con los años fue a investigar en Londres. Cuando se dio este premio Nobel, se le desconoció totalmente. No se le otorgó el premio Nobel. La respuesta de sus propios colegas investigadores en Londres fue mandar una carta a la revista Nature diciendo que era una omisión imperdonable de quienes otorgaban el Nobel por no haber tenido en cuenta su trabajo. Muy probablemente pase, ojalá que no, pero todo parece apuntar a que pueda repetirse esta vergonzosa omisión. Mencionábamos esta aplicación en la activación de virus oncogénicos, pero es importante señalar cómo se puede manipular el genoma de estos virus que causan la hepatitis B y la hepatitis C. Como recuerdan, la hepatitis B es muy difícil de erradicar porque se forman secuencias circulares covalentes del virus de la hepatitis B. Con estas metodologías, por lo menos experimentalmente, hay una sensibilidad mucho mayor para romper estas secuencias covalentes y hacer una terapia mucho más efectiva. Están las del Epstein-Barr, el papiloma humano y el control epigenético en cáncer de vejiga. Entonces ahora se está en posibilidades de combinar la edición de genes con esta inducción de las células pluripotenciales que les mencionó el doctor Nicolini. Y entonces vean ustedes las aplicaciones terapéuticas enormes para patología como la que se muestra en la transparencia, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, la beta-talasemia, la enfermedad granulomatosa crónica, el síndrome QT prolongado, fibrosis quística, sordera por alteraciones de miosina y un padecimiento muy importante y limitante mendeliano transmitido a través del cromosoma X, la distrofia muscular de Duchenne. Este es un ejemplo de la manipulación en células inducidas pluripotenciales en este
caso de la distrofia muscular de Duchenne, en donde queda todavía por resolver el problema de los mosaicos. No responden todas las células a esta manipulación genética, pero se crean unas que sí y otras que no responden, y con porcentajes menores o cercanos al 50%, los signos parecen responder favorablemente, pero uno de los retos a futuro es incrementar el futuro de las células que en el mosaico responden. Otras aplicaciones de estas técnicas combinadas: la epidermolisis bulosa, la hipercolesterolemia familiar, la anemia de Fanconi, el síndrome de cromosoma X frágil, las hemofilias, la enfermedad de Hirschsprung, la enfermedad de Huntington y la cardiomiopatía hipertrófica, para estar a tono con la presentación del doctor Fabio. Y aún más recientemente, muy exitosas en retinitis pigmentosa, en anemia de células falciformes, en la inmunodeficiencia severa combinada, en distintos tipos de neoplasias y en el SIDA. ¿Cuáles son los retos? Por supuesto, incrementar la seguridad en el empleo de estas metodologías, incrementar su eficiencia, aumentar la proporción de mosaicismo, como les mencionaba, tener en cuenta una probable reacción inmunogénica y efectos colaterales en la inducción de pequeños cambios de lesiones o inserciones en las bases nitrogenadas del genoma. Hay numerosas implicaciones éticas, de las más importantes. Actualmente, como no sabemos cuáles puedan ser las consecuencias de manipular el material genético de las células gaméticas, hay una moratoria internacionalmente aceptada para emplear estas metodologías solo en las células somáticas. Tener en cuenta los principios de solidaridad genómica, de beneficios de la salud pública, lo que les mencionaba acerca de la patentabilidad, si es una invención y se van a hacer reconocimientos, tener en cuenta a todos los investigadores involucrados en un campo tan promisorio de la genómica, y preguntarnos si es realmente un descubrimiento o si es llegar a analizar un mecanismo que naturalmente las células bacterianas empezaron a utilizar en su propia defensa. Pero estamos celebrando el 5º centenario de un artista maravilloso y también científico. No quisiera dejar de señalarles que estas metodologías permiten hacer lo que ahora se conoce como bioarte, como este conejo fluorescente, o mejor aún, esta exposición muy reciente, utilizando justamente la metodología de CRISP que les mencioné, y que por consiguiente lleva el título de CRISP bioarte, en donde los distintos colores que ustedes ven de estos mosaicos se ha logrado manipulando bacterias con estas metodologías. Creo que no solamente la ciencia, sino el arte se beneficiarán de un descubrimiento tan promisorio como este. Muchísimas gracias.